quiero compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en Proverbios 6, 16 al 19. Ahí lo tienen. Y he titulado esta reflexión, Lo que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece. Dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. El Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo es un Dios lleno de gracia y misericordia. Es un Dios que es amor, pero también es un Dios santo y justo, y por lo tanto no soporta la maldad en todas sus manifestaciones. En este siglo XXI se tiene una opinión de Dios que no está en sintonía con la palabra de Dios. Nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Es un Dios que tolera todo, que acepta todo, que aguanta todo. Un Dios permisivo y que no le importa lo que haga el ser humano. Parece que ese es el Dios en el cual muchos creen. Pero el Dios de la historia, el Dios que se ha revelado en la Biblia, no es así. La Biblia nos invita a reflexionar en la bondad, pero también en la severidad de Dios. Nos invita la Biblia a pensar en el amor de Dios, pero también en la ira de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Jesucristo. Él nos mostró una cara de Dios, que es amor, misericordia, un Dios lleno de gracia, un Dios que perdona. Pero el mismo Jesucristo se enfrentó a los hipócritas y los trató duramente, porque en Dios vemos amor y justicia. También lo vemos en la cruz. Jesús muere de una forma horrible. Eso nos demuestra que Dios es santo y Dios castiga el pecado, porque Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Pero en esa misma cruz vemos el amor de Dios, porque ofrece a su Hijo en nuestro lugar. Este pasaje que vamos a analizar en esta mañana nos presenta algunas actitudes y acciones que molestan profundamente a Dios. Habla de las cosas que Dios aborrece. Aborrece. De lo que Dios abomina en su alma con todo su corazón. Estas son palabras fuertes. Aborrecer, abominar. Significa, ¿verdad?, rechazar todo aquello que es detestable. Es rechazar categóricamente todo aquello que resulta repugnante para Dios, ofensivo. ¿Puede Dios aborrecer algo? ¿Y puede aborrecerlo con todo su corazón, con toda su alma? Veamos, analicemos este pasaje. Lo primero que dice aquí que Dios aborrece son los ojos altivos. Los ojos altivos. Esto no significa otra cosa que la arrogancia. Dios aborrece la arrogancia, que tiene que ver con nuestro orgullo. La idea aquí es sentirse superior a los demás, ya sea por una posición social o económica,
o por alguna cualidad especial que se crea tener tanto intelectual como física. Hay personas que son tan arrogantes, altivas de ojo, que miran hacia abajo a aquellos que consideran que son inferiores a ellos. Si hay algo que Dios aborrece, es eso. La persona altiva, de ojos altivos, es una persona autosuficiente. Es una persona que no empatiza con los demás. Es una persona también muy solitaria. Porque ¿quién quiere ser amigo de una persona así? El Salmos 10, verso 4 al 6, describe perfectamente a una persona de ojos altivos. Dice el Salmo: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus enemigos desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Por eso Dios aborrece la altivez de ojos, la arrogancia, porque no nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios. Nos hace despreciar al otro. Nos da una falta de seguridad, porque dice: nunca me alcanzará el infortunio. Así habla el arrogante. La altivez se originó en Satanás. La Biblia habla mucho de esto. Encontré, por ejemplo, en Proverbios 16:5, que dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. Hay arrogancia en nuestro corazón. Es tan difícil reconocer la arrogancia propia. Es fácil detectar cuando alguien es arrogante allá afuera, pero reconocer que uno es arrogante es complicado. Cuesta reconocer esto. ¿Por qué? Porque justamente somos orgullosos. Y nos cuesta reconocer nuestros propios errores. Otra cosa que Dios aborrece, según este proverbio, es la lengua mentirosa. ¿Por qué Dios aborrece tanto la lengua mentirosa? Porque mentir es faltar a la verdad, es pensar una cosa y decir otra, es ser hipócritas en los sentimientos, es dar una imagen de lo que no se es apariencia, es engañar y ser deshonesto. Por eso Dios aborrece con toda su alma la mentira, porque crea un clima de sospecha, de dudas, y destruye las relaciones. La mentira también es de origen satánico. Allí vemos en Génesis capítulo 3 cómo Satanás siembra mentira en el corazón de Adán y Eva, siembra sospecha y dudas. Y los hace dudar de la palabra de Dios, con que Dios les ha dicho que si ustedes comen del fruto prohibido, morirán. No, eso no es así. Ustedes serán como Dios. Y siembra la mentira. ¿Piensa usted en todo lo que provocó esa mentira de Satanás? Por eso el Señor Jesucristo se refirió a Satanás como el padre de la mentira. En Juan 8:44 al 45 dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque les digo la verdad, no me creen.
Para la gente es más fácil creer en la mentira de Satanás que en la verdad de Dios. Vivimos en un mundo que ha hecho de la mentira una virtud. Una virtud para sacar provecho, a veces provecho económico, beneficio personal. Esa frase tan conocida, ¿verdad? Miente, miente, que algo queda. Vea usted la mentira de la publicidad comercial. ¿Cuán mentirosa es? ¿Verdad? La mentira de la propaganda política, la mentira también de la moral de este tiempo. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Vea usted también la mentira de esa supuesta predicación evangélica en muchos púlpitos. Se habla de medias verdades o medias mentiras, pero una media verdad o una media mentira es una mentira completa. Somos llamados en esta mañana, queridos hermanos, amigos, jóvenes, somos llamados a aborrecer lo que Dios aborrece. Y una de estas cosas es la lengua mentirosa. Por eso Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 4, verso 25 les dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que Dios aborrece en este pasaje bíblico son las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hemos sido estremecidos hasta las lágrimas por el asesinato de inocentes niñas en lo que va de este año. Ámbar y Sofía de los Andes y Puerto Montt respectivamente. No alcanzaron a cumplir los 2 años. Ha sido tanta la rabia de mucha gente que están pidiendo nuevamente que se restablezca la pena de muerte. La pregunta que discutíamos ayer en el desayuno de hombres, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Dónde llegaremos con nuestra bajeza, con nuestra corrupción, con nuestra degradación? Si hay algo que Dios aborrece con toda su alma, son las manos que derraman sangre inocente. La Biblia dice que un día Dios juzgará estas atrocidades. Nada quedará impune. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros los seres humanos? Está aflorando lo peor de nosotros. Lo que somos en esencia, lo que somos por naturaleza. Lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2700 años. Es un fiel reflejo de lo que hoy está ocurriendo. Leo en Isaías capítulo 1. Oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Eso es muy común. Dios bendice, pero la gente se rebela, termina rebelándose. El buey conoce a su dueño, dice, y el asno al pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. ¿Todavía persistirán en rebelarse? Toda cabeza, dice el profeta, está dolorida y todo corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana.
Escuchen la palabra del Señor, oh gobernantes de Sodoma. Llama al pueblo de Judá una Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. En otras palabras, hastiado estoy de vuestra adoración. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es abominación, también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar, dice el Señor, iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades religiosas. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Y da la razón, porque sus manos están llenas de sangre inocente. Y la invitación del Señor a través del profeta es: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Les suenan a ustedes pertinentes estas palabras para este tiempo? Es como si Isaías estuviera hablando a nuestra nación. Es como si Isaías estuviera hablando a Centroamérica. Es como si Isaías estuviera hablando al mundo de hoy. Estas palabras suenan tan actuales. Son un llamado de atención también para nosotros, que hoy somos el pueblo de Dios. Nos habla Isaías de la rebeldía de nuestro corazón, de la mugre moral que existe, de los cultos y misas que Dios aborrece y no lo tolera porque es un culto hipócrita. ¿Cuántos cultos y celebraciones a Dios están realizando en este momento en el Gran Santiago? ¿Qué tendrá que decir Dios de nuestras reuniones, de nuestras asambleas, de nuestro culto de adoración? El Señor dice: no escucharé vuestras oraciones porque sus manos están llenas de sangre. No necesitamos ir a la guerra para matar inocentes. Pero si permitimos el aborto en nuestra nación, nuestras manos estarán llenas de sangre. Y Dios no va a escuchar nuestras oraciones y nuestros cánticos. Será algo molesto para Dios cuando no andamos en sus caminos, cuando hacemos cosas que a Él no le agrada. Una de las cosas que a mí me asusta es que en cada uno de nosotros está el potencial de maldad para hacer lo que Dios aborrece. No diga usted: eso yo nunca lo haré. No haré ninguna de estas cosas. Si es que no lo hemos hecho, es porque Dios nos ha salvado, nos ha cambiado, nos ha hecho nacer de nuevo. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Gloria a Dios. Si estás aquí porque eres un hijo de Dios y pidamos que Dios nos proteja de todas estas cosas, de toda la basura que hay en este mundo, de toda la maldad, de toda la degeneración. Que Dios se apiade de nosotros. Y damos gracias a Dios porque, como dice ese cántico, si no hubiese sido por Él, ¿dónde estaríamos? Pero Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente.
Un día Caín asesinó a su hermano Abel, un muchacho inocente que amaba a Dios, que había ofrecido el mejor sacrificio a Dios, y lo asesina. Y Dios le pregunta a Caín: ¿qué has hecho, Caín? Hubo otro inocente que fue asesinado, el Santo Hijo de Dios. Pilato interroga a Jesucristo, ¿verdad? Y después se dirige a la multitud: no encuentro ningún pecado, ninguna falta en este hombre, le dice la multitud. Y ellos piden la crucifixión del hombre más inocente, más puro que haya existido. Y Jesús fue a la cruz. ¿Por qué, Pilato? ¿Por qué lo hiciste si era el más inocente? Estabas convencido de su inocencia. Pero él fue a la cruz. Existen otros inocentes cuya sangre seguramente será derramada, la de esos niños que están por nacer. Bien, otra cosa que Dios aborrece en este pasaje es el corazón que hace planes perversos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando hablamos de corazón en la Biblia, estamos hablando de nuestro ser interior, del centro de nuestra vida, de lo que somos realmente. Somos lo que somos en nuestro corazón, es lo que pensamos. Y para Dios nuestro corazón no está oculto, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Dios mira el corazón y la mente, y por lo tanto aborrece también los pensamientos perversos del corazón. Antes de matar a un inocente, antes de correr tras la maldad, primero está el plan que se ha gestado en el corazón. El Señor Jesús dijo: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Cómo son los pensamientos de nuestro corazón? ¿En qué es lo que más pensamos con frecuencia? ¿En hacer mal o en hacer bien? ¿En qué piensan los gobernantes del mundo? ¿De qué llenan nuestros jóvenes su mente y corazón? Una vez dije que si en esa pantalla aparecieran los pensamientos que tuvimos esta semana, ¿nos sentiríamos avergonzados o estaríamos tranquilos? Muchos están en este momento haciendo planes perversos en sus corazones. Planes para vengarse, planes para hacer la guerra a su prójimo, planes para robar y estafar, para matar y dañar a las personas. Lamentablemente, alguien llevará a cabo lo que planificó primero en su mente y en su corazón malo y perverso. Por eso la Biblia nos llama a cada uno de nosotros a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra mente. Mi padre siempre solía repetir ese proverbio que dice: guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el centro de nuestros problemas. No deberíamos sorprendernos de los pecados que hoy se cometen, porque fluyen de corazones malintencionados, de la maldad de nuestro corazón. Por eso el llamado en esta mañana es a que llenemos nuestro corazón de buenas cosas. Debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, de esos textos bíblicos que nos bendicen, que nos sanan. Debemos llenar nuestro corazón de buenas y edificantes conversaciones. Alejémonos de la basura de este mundo, de la pornografía, de las malas compañías. Enfoquémonos en lo correcto. Pensemos en lo honesto, en lo bueno, en todo lo amable. No permitamos que en nuestro corazón se anide la basura. ¿Cuántos dicen amén?
Porque si tú permites que en tu corazón se anide la basura, eso vas a terminar haciendo. No olvidemos nunca que Dios abomina el corazón que maquina perversidades. ¿Cuántos políticos en nuestra nación, en vez de estar pensando en hacer buenas leyes, ¿verdad?, en buenos proyectos, dedicar su vida para los que fueron elegidos, están maquinando cómo estorbar buenos proyectos, haciendo perder tiempo a tanta gente, dinero de todos nosotros? Gente malintencionada que no ve lo bueno en el otro. Si el otro tiene una idea, por muy buena que sea, y yo la reconozca como no salió de mí, eso hay que destruirlo y acabarlo. La mala intención. Qué perverso nuestro corazón. Nuestro corazón. Otra cosa que Dios aborrece, según el pasaje, son los pies presurosos para correr al mal. Me llama la atención esta frase, los pies presurosos para correr al mal. Es como si alguien estuviera urgido de hacer el mal, disponible para delinquir en cualquier momento, siempre listo para la maldad, presuroso para correr al mal. Pero primero está el pensamiento en el corazón, después viene la ejecución de ese pensamiento. Los pies se apresuran a ejecutar las intenciones perversas del corazón. Como dijo un antiguo predicador, los pies van donde el corazón ya ha llegado. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuántos narcotraficantes están presurosos para hacer el mal? ¿Cuántos delincuentes esperando que llegue la oportunidad para hacer el mal? Como dice Romanos capítulo 3, sus pies son veloces para derramar sangre inocente. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De lo que debiéramos darnos prisa es para hacer el bien y no el mal. Otra cosa que Dios aborrece es el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios abomina a un testigo falso, alguien que comete perjurio, acusando a una persona inocente de algo que no hizo. ¿Puede alguien hacer eso en un tribunal? Claro que sí. Lo puede hacer por dinero, lo puede hacer por presiones políticas o cualquier tipo de presión, lo puede hacer por miedo, lo puede hacer para encubrir un delito, el perjurio. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a juicio, testigos falsos testificaron en contra de él. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, la Biblia dice que se levantaron y fueron sobornados testigos falsos que dijeran cosas que Esteban nunca dijo. Y Esteban fue llevado a sufrir. ¿Cómo Dios no va a aborrecer eso? La prohibición de dar testimonio falso es el 9º de los 10 mandamientos y dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántos inocentes han sido llevados a la cárcel por testigos falsos? El Señor aborrece la injusticia. Qué pena cuando no usamos nuestra boca para decir la verdad, sino que para mentir. Para mentir. Y lo último que menciona este pasaje bíblico de lo que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Esto no parece tan grave, parece, ¿no? ¿Les parece grave a ustedes esto, no?
¿Por qué Dios aborrece esto? Dice que lo abomina. Puede ser entre hermanos de una misma familia. Ustedes conocen la historia de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. 12 hijos. Y entre los hijos había muchos conflictos. Empezaron a sembrar discordias, porque según ellos, el padre tenía un hijo preferido. Hijo preferido. Y empezó allí los conflictos y las tramas, como una novela, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos que les gustan las novelas, ¿ya? Y empezaron allí a sembrar discordia a los hermanos. Qué tremendo, eso pasa en las familias. El que siembra discordia también entre hermanos de una misma iglesia. Tengamos cuidado con eso. Cuando empezamos a chismear la envidia o la calumnia, o empezamos a competir entre nosotros, somos llamados a buscar la paz, la reconciliación, la unidad. A Dios no le agrada el miembro de la iglesia que es conflictivo o conflictiva, porque eso es de la carne, eso no es del Señor. El que siembra discordia entre hermanos, pero también entre hermanos de un mismo país. Vea usted el problema que está pasando en la Araucanía. Hay agentes políticos encubiertos que siembran discordia entre el pueblo mapuche, ¿verdad? Y entre el resto de la gente que vive allí. Gente que asusa, gente que está detrás. Y que siembra discordia entre hermanos de un mismo país, de una misma región. Hay una marcha política o una marcha pacífica y tienen todo el derecho la gente de manifestar, y eso es bueno, estamos en un país libre, pero debe hacerse con orden, ¿cierto? Y nuestras autoridades siempre han llamado a eso. Pero no faltan allí los encapuchados, esos que siembran discordia y que empiezan a tirar piedras, que no son parte de la marcha. Aún los mismos que van en la marcha se han enfrentado a ellos, pero son gente que siembra discordia y con acto pacífico lo transforman en una cosa totalmente distinta. El Señor aborrece a los que siembran discordia entre hermanos. Los que siembran la discordia en la política partidista. Qué feo es. Para concluir diremos algo tan repetido pero cierto. Leyendo este pasaje, analizando este pasaje de Proverbios, nos damos cuenta que Dios ama a los pecadores, pero aborrece ¿qué cosa? El pecado. En este texto se nos habla de 7 cosas que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Quizás alguien dirá esta mañana: qué bueno que Dios no aborrece a los que roban, porque yo robo y no aparece allí. Qué bueno que aquí no aparece que Dios aborrece a los que no honran a su padre y a su madre. En el fondo mi pregunta es entonces, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Gracias, Isaac. Dios aborrece el pecado. Este es un ejemplo de las manifestaciones del pecado, cómo se viste el pecado. Pero el pecado se viste de muchas formas. Tiene muchos colores.
Dios aborrece el pecado porque el pecado nos destruye, el pecado nos condena, el pecado nos roba la paz, el pecado nos roba la seguridad del corazón, el pecado nos daña, el pecado causa conflicto entre las personas, el pecado divide a las personas, el pecado no solamente nos separa de Dios, nos separa el uno del otro. El pecado destruye una iglesia. El pecado destruye una nación. Eso es lo que Dios abomina, es el pecado en todas sus manifestaciones. Mi pregunta en esta mañana, nosotros, cada uno de nosotros, ¿aborrece lo que Dios aborrece? ¿Realmente aborrecemos lo que Dios aborrece? Hoy día no se está aborreciendo lo que Dios aborrece, se está tolerando, se está aceptando. ¿Estamos haciendo algo de lo que Dios aborrece aquí? Es tan grande el amor de Dios, es tan grande la misericordia de Dios, que aunque Dios aborrece estas cosas, la Biblia dice que Dios nos ofrece perdón, pero si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados porque Jesucristo pagó el precio. La gracia que nos ofrece a nosotros, es una gracia cara que costó la sangre de su Hijo Jesús. Por medio del sacrificio de la cruz podemos ser reconciliados con Dios. Espero que muchos chilenos y muchos de nosotros nos arrepintamos de corazón de alguna de estas cosas, de la maldad de nuestro propio corazón. Aquí cada uno es llamado a examinar su propio corazón. Cada uno a examinar su propio corazón. Y ponernos del lado de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Supe que me amaba.